Licenciada María Eugenia Baldoldán, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches y buenas tardes porque el programa se pasa en distintos horarios. Muchas gracias Luis nuevamente por invitarme al programa. Hoy traigo un tema que resulta muy interesante y que va a tener algunos tips y algunos criterios para que bueno, el espectador o la gente que mira estos videos siempre en YouTube les tenga más o menos claro tanta información que hay sobre el tema en cuestión que vamos a dar. Vamos a hacerlo como otra vez a través de la pizarra y lo más didáctico, y ustedes ya saben que yo siempre trato de usar un lenguaje muy sencillo, muy práctico para que todos lo puedan entender, porque ahora toda la información que necesitamos brindar debe ser de una manera que todo el mundo pueda entenderla, de esa forma. El tema de hoy es conciencia cósmica. Nosotros para poder entender lo que es la conciencia cósmica vamos a replantearnos un montón de conceptos para poder entender un diagrama, que lo vamos a hacer como si fuera un cuadro sinóptico, para que nos quede claro, porque en realidad es muy, muy complejo y hay muchísima información y por suerte muchos libros y podemos acceder a internet. Cada ítem que les quede resonando, vibrando, busquen la información en su profundidad y en su amplitud también. Yo acá lo voy a dar muy, pero muy, muy resumido. Vamos a empezar. Cuando nosotros tenemos en cuenta lo que es la conciencia cósmica, quiere decir que llego a un grado de evolución en mi conciencia totalmente expandida, donde puedo ver, pensar, sentir, actuar y obrar en relación a una conciencia cósmica. Por ende es un nivel de conciencia muy alto a nivel espiritual y que no se logra del día a la mañana ni en poquito tiempo. Es algo que lleva bastante tiempo, pero no puedo decir exactamente cuánto tiempo, porque depende del ser y de cada persona, de sus lecciones y la capacidad de aprender o todos los dones o habilidades que quiera desarrollar, o como en el otro programa que nosotros vimos, de todo aquello que se anima a desbloquear de sí para lograr toda esta información que se va conectando. Primero necesito desarrollar una conciencia individual, es decir, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades? Y principalmente dos cosas. ¿Cuáles son todas mis virtudes? ¿Cuál es mi luz? ¿Y cuáles son todos mis errores? Y dentro de esos errores, tratar de saber qué errores soy capaz de cometer, qué errores jamás cometería, cuáles son mis dificultades, qué sé que voy a limpiar en mí o voy a dejar de cometer esos errores y cuál quizá me van a llevar muchísimo tiempo. Es decir, conocerme exhaustivamente. Conócete a ti mismo y descubrirás la verdad. Esa frase está puesta por todos lados. La conciencia individual de podernos cuidar en la alimentación, con el cuerpo, con las palabras, lo que decimos, respetar, poder perdonar, poder amar, eso no se puede aprender de un día para el otro ni de un año para el otro, ¿no? Lleva bastante tiempo. La conciencia individual también se refiere a que yo soy responsable de mi energía, yo soy responsable de mi historia y soy responsable de todo lo que co-creo y de todo lo que proyecto cuando hablo de otros, cuando hablo de mi pasado o cuando hablo del futuro. La conciencia individual, cuando se logra, es coherente en los 4 ítems, que es decir, ser consciente de cómo pienso, cómo hablo, cómo actúo y de cómo siento. Pasamos a la otra, la conciencia familiar. Conciencia familiar quiere decir que la familia que yo tengo, álmicamente yo la elegí, porque antes de venir a este mundo, planificamos un mapa de ruta para que nos guíe. Nadie viene al planeta, bueno, que se dé lo que se dé. En un 50% más o menos, lo voy a decir en un lenguaje didáctico, en un 50% más o menos, nosotros planificamos las lecciones que vamos a tener, las enfermedades que vamos a tener, las parejas que vamos a tener, el tipo de trabajo que vamos a tener y las dificultades que vamos a tener. Y en un 50% es totalmente flexible y ahí es donde entra el co-creador. Nosotros
vamos también a ir modificando según los que nos animemos a sanar o a perdonar. Es decir, no es totalmente rígido ese mapa de ruta. En la conciencia familiar, yo necesito saber que esa mamá, ese papá, ese abuelo, esos hijos, esos hermanos que yo tuve, mis otros tíos, mis ancestros, vienen con toda una historia donde yo algo tengo que ver con toda esa historia. Cuando logro tener esta conciencia familiar, yo logro hacer también un foco de luz para todos, porque no solamente yo puedo enseñarles a ellos, sino porque ellos a mí me enseñan mucho, porque son mis más grandes maestros. Continuamos en el otro bloque. Gracias.